Baranı likir likir, derdalimin çekir çekir, derdimin kir bitir bitir. Veylolumun veylolumun, veylolumun veylolumun. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de vuelta acá en Kurdistán desde el sur, nuevamente con Juan Carlos Beika. Bienvenido también. Hola, a vos. ¿cómo te va? ¿Todo bien? Venimos de un montón de acontecimientos que ya charlamos en el programa anterior, pero particularmente ahora vamos a unificar todas estas situaciones que se vienen dando en el Medio Oriente. Por ejemplo, Juan, a ver, ayúdame a organizar todos estos hechos y qué es lo que tienen en común. Dos derrumbes de aviones rusos, uno comercial, que Rusia demoró en reconocer que había sido del ISIS, el ISIS lo había adjudicado, pero Rusia no lo reconocía. Después del atentado en París, lo reconoció. El atentado en París, el trágico atentado en París. Después también hubo derribo de un avión ruso por estar 15 minutos dentro de espacio aéreo turco. Hubo un atentado en el barrio chiita del Líbano, en la capital, en Beirut, con 40 muertos. Todos estos acontecimientos que tienen en común el conflicto en Medio Oriente, yo quiero que si me ayudás a relacionarlos, a ver qué es lo que tienen en común, por qué se van dando de esta manera. Todos estos atentados tienen un eje, que es el ataque, desde mi punto de vista, inclusive hay varios analistas internacionales que lo están planteando, entre las distintas potencias imperialistas, entre ellos. O sea, esto es algo así como una tercera guerra mundial tercerizada. Claro, porque te iba a decir que directamente ninguno está atacando diciéndolo, como por ejemplo fue en otras exacto, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial tuvieron algunos elementos en común con esto: la crisis mundial, los enfrentamientos entre ellos, la utilización de carne de cañón del pueblo, pero eran ataques entre un imperio y el otro de manera directa con sus ejércitos. Claro. Acá no. Acá lo que ocurre es tercerizan ese accionar y se mandan bombas y se mandan tiros y se matan entre ellos, pero a través de ISIS, a través de Al-Nusra, a través de los propios turcos, que además tienen sus propios intereses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Habría alguna forma de que vos me pudieras el mapa mundial, cómo están las distintas potencias organizadas? Bien, acá lo que hay es un botín. ¿Cuál es el botín? Medio Oriente. El petróleo. Es el petróleo, pero es la geopolítica. Pero hay otro elemento muy importante que en general los analistas no lo plantean, que es que hay una revolución. En Siria, con la primavera árabe, explotó un proceso revolucionario enorme que cuestionó y continúa cuestionando, a pesar de las contradicciones, el poderío y el dominio de la mayoría de los lacayos del imperio que gobiernan los distintos países. Esa revolución se extendió con sus ritmos, con sus retrocesos, con sus avances, y tiene un punto muy grande de desarrollo que es Rojava, que a su vez está metiéndose en Turquía. Los imperialistas y los dueños del poder regional, que son lacayos del imperialismo, intervienen militarmente para aplastar esa revolución. ISIS fue inicialmente un ejército fascista para reventar la revolución de Rojava y el proceso revolucionario de conjunto. Y así, entre todos ellos, tienen un punto de unidad. No queremos la revolución. Ahora, un punto de unidad, pero una gran división, porque al mismo tiempo se pelean por ver quién es el que gerencia la contrarrevolución, quién es el que gerencia los negocios petroleros, quién es el que gerencia los negocios del gas. Por eso hay una guerra entre Turquía y Bashar al-Assad, a través de las milicias. Por eso hay una guerra entre Estados Unidos e ISIS. Por eso hay una guerra entre sectores de Estados Unidos que apoyan a ISIS. Por eso hay una guerra entre Israel y sectores de Estados Unidos, porque Israel apoya a Al-Nusra, que a su vez pelea contra Estados Unidos. Por eso hay un sinnúmero de conflictos. O sea, no podemos entender el atentado de París, sino en ese marco. O sea, pagaron un vuelto a los franceses, que después se terminaron aliando a los rusos. De la misma manera que le pagaron un vuelto a los rusos por meterse a defender a Bashar al-Assad, los turcos, bajándole su avión, que por 17 segundos estuvo en el espacio aéreo turco. Yo te voy a pedir que me aclares un poco más el panorama de Estados Unidos, que tengo entendido que hacia adentro hay conflicto entre los demócratas y los republicanos.
y que apoyan distintas Sí, facciones. de esta se cruzan, guerra. se cruzan. A grandes rasgos, los republicanos, o una parte del lobby sionista republicano, está con Netanyahu, con los israelitas, con los sionistas, y desde esa ubicación tienen sus intereses en ISIS. A grandes rasgos, los demócratas están en contra de ISIS, bombardeándolo. Ahora, ambos dejan correr a ISIS también, porque les conviene no terminar de derrotarlo, porque no solo hacen negocios a través de los turcos, sino que además ISIS es una formación contrarrevolucionaria que les permite atacar a enemigos en común, pero además les permite justificar su accionar. O sea, es como Casablanca, como la película. O sea, todos son amigos y todos están conspirando entre ellos. Bueno, ahí aclaramos un poco el panorama de Estados Unidos dentro de esta tercera guerra mundial tercerizada, podríamos decir. Ahora, después del atentado de París, hubo un antes y un después en esta organización de quién está con quién y quién está contra quién. Exacto. Lo primero que hubo eso es un acercamiento de parte de los franceses, aprovechándose de un atentado que dejaron correr, porque los servicios franceses hicieron directamente no quiero decir la palabra porque queda mal acá, pero la dejaron correr el atentado. Aprovechando eso, se juntaron con los rusos en un acuerdo de defensa de Bashar al-Assad, cuando antes lo venían combatiendo, diciendo que con Bashar tenemos que amistarnos para combatir al enemigo en común. Los ingleses, no sin grandes problemas, porque hubo movilizaciones muy grandes, acaban de votar intervenir de la misma manera que los alemanes. Ahora, esto es el conflicto con la revolución, o sea, de parte de los contrarrevolucionarios y entre sí. Ahora, lo interesante del tema es, desde el punto de vista de los marxistas, es que si esto es una guerra de carácter mundial, si esto es una guerra, aunque tercerizada, que involucra semejante calidad y cantidad de imperios, aprovechándose que Estados Unidos está débil, tiene que haber un producto parecido a lo que pasó en las guerras anteriores. Ese producto se llama revolución. O sea, no hay manera de entender la revolución de Rojava y su extensión, lenta pero segura, hacia Turquía, hacia gran parte de Siria, Irak e Irán, sin entender que los kurdos tomaron ese territorio, desarrollaron sus cantones y sus asambleas populares aprovechándose de la debilidad de Bashar y del imperialismo. Y ahora de las contradicciones, porque son apoyados por un lado por los yanquis, que los ayudaron de alguna u otra manera a avanzar, y ahora los rusos, que para pagarle con la misma moneda o moneda parecida a los turcos, no solo le hacen un boicot comercial, sino que empezaron a ayudar a los kurdos. Independientemente de la ideología, las políticas con las cuales yo tengo mis diferencias de los dirigentes del PKK, del HDP y quienes están al frente de la resistencia kurda, esto beneficia al avance del proceso revolucionario, que es lo más importante que tiene Medio Oriente. Todos coinciden en atacarlo, todos hacen pactos y todos tratan de enfrentarlo, pero todos están peleando de tal manera que facilitan su desarrollo. Que no puede enfrentarlo directamente. Como pasó en la Primera Guerra Mundial, con la Revolución Rusa, como ha pasado anteriormente, cuando los de arriba se pelean, los de abajo se pueden organizar más fácilmente. Como pasó con la Revolución Cubana también. Claro, que había una guerra de Corea. La Guerra de Corea. Los yanquis estaban preocupados en Corea y dejaron de atender el patio trasero y se les coló una revolución. Bueno, acá pasa lo mismo. Los yanquis, muy débiles, están peleando contra todo tipo de enemigos que aprovechan su debilidad, se unen, se pelean, se juntan para hacer pactos, pero en ese contexto la revolución avanza. Y avanza, con todo, porque ahora hay lugares dentro de Turquía, que es el proceso más radicalizado, donde directamente el pueblo kurdo ha declarado su autonomía, donde el Estado impone el estado de sitio, y a pesar del estado de sitio es derrotado el ejército. Por ejemplo, en Silvan, nosotros decimos, yo lo escribí en el periódico que nosotros editamos como Convergencia Socialista, que hubo una verdadera intifada en el pueblo de Silvan, que es en Diyarbakir, donde el pueblo, sin armas, con su movilización, con gomeras, con palos y algunos elementos menores, echó a un ejército muy poderoso, el segundo de la OTAN. Volviendo un poco para entender la situación en general, o sea, Turquía, ¿cómo se ubica? Turquía se ubica como aliado de Estados Unidos en alguna de las peleas que está dando, de algún sector de Estados Unidos y con contradicciones con otros. Como aliado contra los rusos, pero al mismo tiempo
en contradicción contra los yanquis en relación a lo que hay que hacer en Siria. Pero con un proyecto propio, que es el proyecto de reconstrucción del viejo Imperio Otomano. Por eso quiere liquidar a Bashar, quiere volver a tomar el territorio sirio en sus manos para que el viejo Imperio Otomano se reconstruya. Y en eso tiene acuerdos y desacuerdos con Estados Unidos. O sea, ese baile de contradicciones del que hablábamos hace un rato. Y también que participe en milicias y no directamente el ejército le permite esos cambios, ¿no? Ese movimiento. Claro, los turcos tienen a ISIS, que son sus marionetas, pero además tienen otras milicias. Por ejemplo, los que mataron al piloto que se eyecta del avión ruso, son las milicias turcomanas. Creo que vos tenés el nombre ahí del dirigente. Te iba a decir que uno de los comandantes que reivindicó el asesinato, que es un crimen de guerra porque estaba cayendo el avión, lo acribillaron cuando el avión estaba cayendo y después lo remataron en el piso. O sea, no... Cosa que es muy tradicional de la ultraderecha turca. Alpaslan Çelik, que es el comandante que salió fotografiado en todos lados reivindicando este asesinato. Claro, y después es de las milicias de los lobos grises del MHP, pero el AKP además tiene sus propias milicias y se combina con las milicias del MHP. Es el partido fascista de Turquía. De la información que fuimos buscando también salió que fue participante de varios asaltos parapoliciales contra la izquierda y contra los kurdos, y que también sale como el comandante de las milicias turcomanas, es decir, lo que estamos diciendo, cómo van terciarizando todas las políticas. No, pero ahí los turcos son los que menos tercerizan, porque es muy directa la intervención de los turcos con los turcomanos a través de esta gente. Los lobos grises tradicionalmente atentaban y atentaron y seguirán atentando contra la izquierda y contra los kurdos, y han participado en varias contiendas en distintos países del mundo, por ejemplo en los Balcanes, defendiendo los intereses del imperio o de la pretendida reconstrucción del imperio otomano y de sus aliados. Son probablemente los maestros de ISIS, digo, porque si los de ISIS son terribles desde el punto de vista de su metodología criminal, que los medios mundiales se encargan de permanentemente graficar, los que le enseñaron son los del servicio secreto y la policía y el ejército turco, ¿no? Que estaban acostumbrados, por ejemplo, a cortarle las orejas a los kurdos cada vez que los tomaban prisioneros, a torturarlos hasta la muerte. Bueno, hacemos un breve corte y enseguida volvemos. evdilش البويد حسرتات يدور هنا بكل بويد باراني لكر لكر نردال من شكر شكر درد من كر بتر بتر ويلول من